marcados por tu unción. A las naciones llevamos tu gloria, pues somos parte de tu altar de gloria ardiendo en tu corazón. Bueno, muy buenas tardes a todos. Dios les continúe bendiciendo. En esta tarde de domingo le damos la gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes en este tiempo una porción de la palabra. Entonces vamos a entrar en este tiempo con el Señor, entregándole esta palabra primeramente en sus manos. Amén. Amado Padre y Rey Celestial, amado Señor Jesucristo, amado Espíritu Santo de Dios, Señor, a esta hora, amado Dios, Padre Santo, te presento mi vida, amado Señor. Presento, Señor, mi andar, mi caminar, Señor. Presento mi corazón, Señor, delante de ti. Presento mi mente, Señor. Amado Dios, presento todo mi ser, Señor. Todo pensamiento a esta hora, Señor, lo llevo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, pidiéndote, amado Dios, que seas tú tomando control de mi ser, Señor. Padre Santo, pon carbones encendidos, Señor, en mis labios, Señor, Padre Santo, a esta hora, amado Dios. Que seas tú, Señor, Padre Santo, hablando a través, Señor, de esta boca, Señor, que sean tus palabras y no las mías, Señor. Padre Santo, desde ya, Señor, atesoramos este tiempo, Señor, atesoramos esta palabra que hoy tú nos das, Señor, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz, Señor, que tu palabra nos trae ese alimento espiritual que necesitamos, Señor, que tu palabra, Señor, nos trae ese levantar, ese animar, Señor, nos renueva las fuerzas, Señor, y nos lleva a continuar, Señor, dando esos pasos de fe en ti, Señor, Padre Santo, amado Dios. Dios, Señor, Santo Rey del cielo, que seas tú tomando el control, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú tienes todo allí, Señor, Padre Santo, todo lo que necesitamos, tú ya lo tienes, Señor. Tú ya lo conoces, Señor, Padre Santo, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, porque sé que primeramente es para mí, Señor. Y sé, amado Dios, también, Señor, que así como me ha ayudado a mí, Señor, también, Señor, va a ser de gran bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, que va a estar oyendo esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, Señor, que sea tu revelación. Señor, permítanos entender, Señor, lo que hoy tú nos quieres enseñar y a dónde tú nos quieres hoy llevar, Señor. Te lo pedimos, Santo Rey del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La gloria es para ti, amado Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, quiero decirles que, bueno, para mí es un privilegio y también hace rato que no estaba por este medio, pero bueno, la gloria para el Señor. Quiero que me acompañen a la palabra en Éxodo 14. He estado estos días estudiando este tema y bueno, hace un tiempito, hace unos días, estoy compartiendo una palabra también con este versículo de Éxodo 14. Y es como la continuidad a ese tema sobre el miedo, la fe, sobre el confiar en Dios, ¿sí? Quiero recordar esta frase, me ha quedado muy marcada, me ha quedado grabada y quiero que también ustedes puedan entenderla y puedan pensar en ello cada vez que se les presente ciertas situaciones y ustedes lleguen a tener miedo, ¿sí? Resulta que la fe y el miedo son cosas que no se ven. Y esta frase me lo dejó muy claro, me gustó mucho y quiero compartirlas nuevamente. De hecho, esta frase abre a otro tema, pero es un tema que nos ayuda también a entender lo que vamos a hablar ahora. La fe o el miedo. Entonces, esta frase que me encontré dice: tanto la fe como el miedo exigen que creas en algo que no puedes ver. Tú decides. Quien decidimos qué paso vamos a dar, si vamos a dar un paso en fe o si vamos a dar un paso hacia el miedo, realmente somos nosotros. El Señor y el Espíritu Santo de Dios nos redarguye de juicio y justicia y nos lleva a discernir.
¿qué paso voy a dar? ¿Sí? Pero resulta que también, como la fe crea estructuras firmes de fe, ¿sí? Crea fortalezas de fe. Cuando uno dice, me afirmo en la fe, es porque hay una construcción que se está edificando, se está firmando y se está parando firme, ¿verdad? El miedo también hace esas cosas. El miedo también crea fortalezas, crea estructuras y también se para firme. ¿Firme para qué? Para no dejarte avanzar. Firme para retenerte, firme para hacerte estancar en todas las áreas de tu vida. Ministerial, laboral, familiar, personal, todas las, aún en el estudio, muchas cosas, y esto me lleva a reflexionar que yo he perdido muchas oportunidades o he dejado de dar los pasos que Dios quiere que yo dé porque muchas veces tuve miedo, ¿sí? A lo que nos lleva al tema de hoy es que encontramos en Éxodo 14, ¿sí? Que es quedarse tranquilo en medio de la dificultad. Ese es el título de acá. ¿Sí? Quédate tranquilo en medio de la dificultad. Entonces, Éxodo 14, vamos a leerlo desde el versículo 5. Aquí, para ponerlos un poco en contexto, el pueblo de Israel ha salido de Egipto. Sí, ya el faraón dio la orden para que ellos salieran de Egipto. Entonces, aquí ellos ya van caminando libres fuera de Egipto, pero llegan hasta un punto donde se encuentran con el mar. Y al mirar atrás ven que todo el ejército del faraón está detrás de ellos. Entonces, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la revelación, el entendimiento del Santo Espíritu de Dios. Lo voy a leer desde el 5 para que podamos entender un poquito. Entonces, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra del Señor: cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo de Israel se había escapado, él y sus servidores cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿cómo pudimos permitir que se fueran los israelitas y dejaran de trabajar para nosotros? Entonces el faraón dio la orden y prepararon su carro de combate y se llevó con él a su ejército. Se llevó 600 de sus mejores carros de combate y también todos los demás carros de combate de Egipto, cada uno al mando de un oficial. El Señor hizo que el faraón, rey de Egipto, se atreviera a perseguir a los israelitas que se habían ido con aire de triunfo. Los egipcios los persiguieron y los alcanzaron mientras acampaban al lado del mar, al lado del Mar Rojo. Todos los caballos de los carros de combate, los jinetes y el ejército del faraón alcanzaron a los israelitas en Pi-Hahirot frente a Baal-Zephón. A medida que el faraón se iba acercando, los israelitas se fueron dando cuenta de que los egipcios venían por ellos. Se asustaron mucho y oraron para que el Señor los ayudara. Le dijeron a Moisés: ¿acaso nos trajiste aquí al desierto a morir porque no había tumbas en Egipto? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no te dijimos en Egipto: déjanos trabajar en paz para los egipcios? Es preferible ser esclavo en Egipto que morir en el desierto. Moisés le dijo al pueblo: no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor les va a salvar hoy. Nunca más volverán a ver a estos egipcios. El Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse en silencio, dice esta versión. Tengo otra versión allí en el versículo 14 que nos dice, en la Nueva Traducción Viviente habla allí, dice: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. ¿Tranquilos en medio de qué? De una situación que podemos decir en este caso de vida o de muerte. Es decir, una situación angustiante, una situación que difícil, ¿sí? Una situación perturbadora, una situación que puede ponerte ansioso, a sobrepensar. Ellos están sobrepensando y ese sobrepensamiento los llevó aún
a pensar que Egipto era la mejor opción, cuando por generaciones, como les hablé en algún tiempo, por generaciones ellos clamaron, se arrodillaron, clamaron, sus lágrimas caían para decirle: Señor, acuérdate de nosotros, libéranos de Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto no tenía nada bueno. Entonces, sí, muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones en las que nos puede llevar a decir: yo mejor vuelvo para atrás, como la muy famosa frase que dice que es mejor bueno conocido que malo por conocer. ¿Qué nos lleva a esta frase? Es decir, mejor me quedo donde yo ya sé cómo me bandeo, cómo estoy seguro, que dar un paso a lo incierto, que dar un paso a donde no sé qué va a pasar. Eso es lo que hace el miedo en nuestras vidas. Eso es lo que nos lleva a nosotros a estancarnos, y es lo que crean estructuras y fortalezas en nuestras vidas que nos lleva a limitarnos, ¿sí? A no caminar aún, y no es justificar, pero aún a no hacer la voluntad del Padre por miedo, ¿sí? Ellos dijeron: devolvámonos, era mejor como estábamos antes. Mentira del diablo, no era mejor como estaban antes, ¿sí? Solamente que ante la primera, el Señor permitió todo esto porque ahí dice: el Señor permitió que el faraón fuera a perseguirlos. Primero, probando el pueblo. Segundo, demostrarle al faraón que él no era el todopoderoso, y a los egipcios de que Israel tenía un Dios y era Dios todopoderoso, y aún mostrarle su mismo poder a su mismo pueblo. ¿Para qué? Para que confiaran en él, ¿sí? Entonces, esta palabra, cuando el Señor les dice allí que el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Hay otras versiones que dicen: quédense quietos. Ya vamos a mirar a la quietud a la que se refiere. Esta es una promesa de Dios, se la dio en su momento Moisés, pero también nos la recuerda a nosotros para que nos aferremos a ella en cada momento, en cada situación en la que nosotros podamos sentirnos de pronto que la situación está como tan tensa, como que no hay salida, como que, como les decía, entre comillas, por decirlo, estoy entre la vida y la muerte, no puedo más, ¿sí? En esos momentos en los que uno siente un gran peligro, una gran angustia, pero esta promesa le aseguró al pueblo que el mismo Dios iba a pelear por él las batallas, ¿sí? Que solo debían mantener la calma sin necesidad de actuar ellos mismos. La calma, es decir, confiar. Solamente necesitaban ellos era confiar en el Señor, ¿sí? Este versículo nos subraya eso, la confianza en el Señor, y mantenerse tranquilo en medio de la adversidad. Es esa confianza. No es que uno se quede haciendo nada, no. Sí, vamos a ver, hay cositas por hacer, pero no significa que eso nos lleve a desconfiar de Dios, sino antes fortalecer nuestra confianza en el Señor. Sí, creemos en una palabra. Dios en cada uno de nosotros ha puesto una palabra, ¿sí? Nos ha dado una palabra. Y la palabra del Señor también nos dice que si el Señor lo ha dicho, así va a ser. Hecho está, de hecho, dice la palabra. O sea, ya está, se va a cumplir en el tiempo de Dios, obviamente, que nosotros debemos mantener la calma. Entonces, este concepto de quietud o de silencio ante la adversidad y la seguridad de la salvación provista de Dios. A todo esto se refiere esta palabra, ¿sí? Entonces, en medio de esta situación, ellos allí atrapados, ellos allí esperando, no sabían qué hacer, angustiados. Dice que clamaron al Señor, pero se fueron también para donde Moisés, para donde digamos, quien los dirigía, se dejaba dirigir, pensar en que allí iban a quedar, en que allí. Eso suele pasar, de hecho eso suele pasar mucho con nosotros cuando no estamos afirmados en fe, ¿sí?
Y como les decía en una ocasión anterior, ¿es fe o es miedo en lo que yo tengo a mi base? Nunca va a haber igual de fe, igual de miedo. O tengo harta fe y poquito miedo, no puedo decirles que nunca va a tener uno miedo. Puede que surja, claro. O tengo mucho miedo y poquita fe. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está llevando a mí a tomar decisiones? Y la fe, créanme, la fe siempre va a ir a favor de la voluntad del Señor. Siempre te va a llevar a cumplir la voluntad de Dios, la fe. Pero el miedo no. Y hay una frase que la he escuchado mucho, que la hemos dicho y que ahora es una frase que me molesta. El decir, ay, es que Dios sabe. Es que Dios sabe lo que estoy pasando y por eso actúa de esta forma. Me molesta el hecho de que sabe que Dios sabe, pero no confía en Él. Lo hablo por mí. Muchas veces yo dije, es que Dios sabe, pero no confiaba en Él. Sabiendo que Dios es todopoderoso, sabiendo que si Dios me está diciendo que Él ya tiene todo preparado y que Él tiene el control, pues ¿por qué no confiar? Va a decir, es difícil. Claro, va a ser difícil cuando mi fe no tiene una base firme. Pero no es para desanimarnos, es la oportunidad para afirmarnos en fe, para decirle a mí el miedo, adiós de mi vida, te vi caracolí, chaito, no tienes arte ni parte aquí, chao, fuera, todo miedo, todo lo que haya quedado el miedo también fuera, y decir, venga la fe, y trabajar y construir en eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Moisés? Moisés no se pone a alegar con ellos. Decirle, no, mire, que vea, que no. La respuesta de Moisés es decirle, darle las instrucciones y en vez de decirle, bueno, nos vamos a parar firme y vamos a pelear e ir en contra y esto, siempre les dijo que no tuvieran temor, que miraran como Dios, que estuvieran quietos, observando cómo Dios los iba a rescatar, de ahí los iba a sacar, de ahí los iba a pelear por ellos, ¿sí? Los instó a que no tuvieran temor, sino que simplemente confiaran en que Dios, así como los sacó de Egipto, así como cuando enviaron esas plagas, a ninguno les tocó, sino fue solamente para los egipcios, así como el Señor mandó para ellos, así como salieron de esa tierra, y no salieron tampoco con las manos vacías, la palabra del Señor allí lo menciona, confiaran en que Dios no los sacó de un lugar malo para que murieran y perecieran en la nada y no pudieran ver la promesa. ¿Cuál era la promesa para el pueblo de Israel? Llevarlos a la tierra prometida, ¿sí? Entonces, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos. Esa fue la promesa de Dios para su pueblo en este contexto y la misma promesa para nosotros en este contexto que cada uno estamos viviendo. Si bien no tenemos las mismas situaciones, porque cuando hablamos de situaciones difíciles no significa que estemos pasando por lo mismo, significa que mi situación difícil para mí, que me cuesta, no es la misma de mi hermano, pero sé que él también tiene cosas que le cuestan, ¿sí? Entonces, es invitarnos a esperar y a confiar, ¿sí? Que nos habla el Señor de una confianza absoluta. Y una confianza absoluta nos anima a depositar, o sea, absoluta. Si lo quieres mirar en números de un 100%, el 100%, ¿sí? Si lo queremos mirar, es absoluto, es todo. Es una confianza total, una confianza sin peros, sin tal vez, sin caras, sin miradas, sin murmuraciones aún en el corazón, porque la murmuración, si a empezar, empieza en el corazón, sin decir, sí, Dios está conmigo, Él va a pelear, pero quién sabe hasta cuándo, ojalá que sea pronto. Todas esas frases nos llevan a decir, sé quién es Dios, sé que Él puede, pero
pero, no. Una confianza absoluta no tiene peros. Una confianza absoluta nos anima a depositar todo en el Señor, sabiendo que Él es todopoderoso para superar obstáculos insuperables. Bien lo dice la palabra del Señor, que no es en nuestras propias fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Es decir, que nosotros solos no podemos absolutamente nada. Sí, somos demasiadamente limitados, no podemos nada. Pero cuando está el Señor con nosotros y tenemos esa certeza que no es en nuestra fuerza, sino es con Dios, que Él sea nuestra fuerza, obstáculos insuperables son lo que vamos a pasar, ¿sí? Entonces, versículos bíblicos acerca de la confianza absoluta lo encontramos en Proverbios 3, del 5 al 6, que nos dice la palabra del Señor: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es decir, que aunque no tenga lógica o razonamiento humano lo que el Señor nos pida hacer, o como el Señor nos pida esperar, debemos nosotros simplemente confiar. No en nuestra propia inteligencia, porque nuestra propia inteligencia siempre nos va a llevar a ver las cosas diferentes, limitadas. Bien dice el Señor que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros planes son sus planes, ¿verdad? Entonces debemos confiar no en nuestros pensamientos ni en nuestros planes, sino en los planes y los pensamientos de Dios, que son mucho más grandes, que son mucho más altos y que sí se van a cumplir, ¿sí? Un versículo muy conocido que yo creo que todos siempre tenemos en cuenta en estas situaciones y lo recitamos, yo creo que a derecho y al revés, y es Isaías 41:10. La palabra nos dice que empieza diciéndonos: no temas, ¿cierto? No temas porque yo estoy, ¿qué? Contigo. No desmayes porque yo soy quien, tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, que el Señor nos promete que Él siempre va a estar. Y la palabra siempre abarca es en todo momento, en cada lugar, 24/7, ¿sí? 24 horas al día, 7 días a la semana, 24/7. Aquí el Señor no dice: no, yo lo acompaño en horario de oficina de 8 a 5, de lunes a viernes, no cuentan los festivos y tal vez los domingos. No, el Señor no nos dice eso. El Señor nos dice que siempre. Y otro versículo allí que nos lleva a Filipenses 4:19 acerca de esa confianza absoluta, y es: mi Dios suplirá. ¿Qué va a suplir Dios? Todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Que nos dice este versículo y nos lleva a tener esa confianza absoluta que Él es mi proveedor en todo momento, en todo lugar. Y no solamente lo hablamos económicamente o materialmente, espiritualmente, ¿sí? Si lo queremos decir emocionalmente también. Él toma control de nuestras emociones y nos da esa tranquilidad. Entonces, la confianza absoluta nos lleva a estarnos tranquilos en medio de la adversidad. ¿Por qué? Porque hay confianza. Esto me recuerda una historia que escuché una vez de alguien, no recuerdo si fue un predicador o no, pero me acuerdo de la historia, no me acuerdo quién me la contó, pero tal vez ustedes también la han oído. Que bueno, va un avión y en el avión suben los pasajeros y en esos pasajeros hay una niña de 7 años. Y la azafata la lleva, la guía al asiento de ella. Ella tranquila se pone su cinturón y el avión despega. Luego de un tiempo que el avión está allí en pleno vuelo en el aire, empieza a haber fallos, empieza a haber turbulencias y empieza la gente a asustarse, a pensar que el avión se va a caer, a pensar que ya se van a morir por los fallos. Pero la niña no se asusta.
La niña sigue tranquila, ella tranquilita miraba por la ventana, con esa paz y esa tranquilidad, esa confianza, hasta que uno de los pasajeros le pregunta, niña, ¿y usted por qué no está tan asustada? Siendo una niña de 7 años, viendo toda la gente alborotada, ¿por qué no está asustada? Y la niña le dice, no, pues no me asusta. Pues que mira el avión, se va a caer, mira la situación, mira, todos están... No. Yo voy tranquila porque mi papá es el piloto. Ella confía en su papá, sabía que por más situación difícil, si él piloteaba ese avión, no se iba a caer. Entonces, esa historia, no sé si la han oído, pero es una muy buena historia para no decir esa confianza de esa niña en su papá. Ella podía la situación estar como fuera, pero fue una situación fugaz que se presentó en el momento, pero a su papá lo conocía 7 años, lo que tenía ella. Nosotros conocemos a nuestro papá. Dios, que es nuestro Padre, lo conocemos, confiamos en Él. Son preguntas que nos llevan a reestructurar, yo creo que toda nuestra mente, ¿verdad? Pero bueno, continuamos allí. Son muy buenas preguntas para uno llevarlas a cabo en la vida. Otra parte que nos lleva y lo que les decía acerca de la quietud es la paciencia y la quietud. La paciencia y la quietud siempre nos van a llevar a pensar o más a decidir, más que pensar a decir, en que no se trata de inacción, es decir, no es que me quede tirado en la cama y ya mirar cómo se pasa el tiempo y ya que todo se me va a solucionar. Un ejemplo, sí, no es eso, sino que la paciencia y la quietud a la que se refiere en este caso y en el mejor caso, y la paciencia y la quietud que deberíamos nosotros tener, es una actitud de dependencia y fe que nos permite que permite que Dios actúe sin la intervención humana. Esa es la paciencia y quietud que el Señor nos lleva a que tengamos. Que esa tranquilidad en medio de la adversidad nos lleva a eso, a depender absolutamente del Señor. ¿Sí? Esa dependencia en fe que hace que Dios actúe como Él lo quiere hacer, sin que nosotros estemos metiendo, ¿qué? Nuestras hermosas manitos allí, ¿verdad? Porque resulta que cuando metemos las manos, le estamos diciendo, ay Señor, ¿tú cómo que vas a necesitar ayudita? Aquí están estas manos. No, el Señor no necesita ayuda. Nuestras manos no le sirven de nada, sirven para estorbar, nada más. Entonces, eso nos lleva a esa quietud y a esa paciencia. Y cuando no es que Dios se demore, porque la palabra del Señor dice que el Señor nunca llega tarde ni temprano, llega justo a tiempo. Y alguna vez yo lo hablaba con el pastor de acerca de los tiempos de Dios, y a veces uno dice, por decir, bueno, o sea, para que lo podamos entender, lo que hablamos con el pastor era que le digan a uno 12 en punto, 12:00, ¿cierto? Entonces uno dice, no, yo voy a llegar, así sea 10 minutitos antes para poder estar puntual o para estar puntual. Y uno puede llegar a las 11:50, 11:55, aún 11:58. Pero le dijeron a usted 12 en punto. ¿Sí? Puede usted retrasarse y llegar 12:05, 12:10, aún 12:02. Eran las 12 en punto. Entonces el Señor nunca llega tarde ni temprano, porque tarde es andar a destiempo y temprano también es andar a destiempo. Son cosas que le rompen a uno la cabeza, pero es verdad. Entonces, miremos esto, la paciencia. Cuando uno habla de paciencia, uno dice, ay Señor, paciencia. Yo les voy a contar. Cuando a mí me enseñaron de la palabra de Dios cuando estaba pequeña,
y me hablaban de paciencia y me mostraban ejemplos. Bueno, el que más me acuerdo, bueno, hay muchos ejemplos, pero el que más me acuerdo en estos momentos es el de Caleb. Josué y Caleb fueron uno de los escogidos para ir a mirar, como a observar qué había en la tierra prometida, ¿sí? Y solamente estos dos le creyeron al Señor y dijeron, bueno, sí, hay gigantes y hay todo eso, pero hay unas frutas, pero hay una tierra, pero fluye la leche y la miel en abundancia. O sea, ellos miraron, fue la bendición, no el problema. Y por eso pues le agradaron al Señor. Los otros pues se dejaron guiar más por el miedo, dijeron, sí, hay frutas y todo eso, pero hay que pelear, hay que batallar, hay eso no. Resulta que Caleb, a causa de esa actitud, de esa confianza en Dios, podríamos decirlo, el Señor le otorgó una tierra. Le dijo, mira, yo te voy a dejar esta tierra para ti, pero primero ayuda al pueblo a conquistar toda la tierra prometida y después podrás tomar posesión de esta tierra que es para ti. ¿Qué pasa? Y acá viene la anécdota de cuando yo estaba pequeña, me contaron esa historia y yo, bueno, sí, ¿cuántos años se demoró Caleb para poder estar en la tierra que el Señor le dio a él? No la prometida, sino a él. Bueno, la prometida para él, ¿sí? Yo no, mire, si fueron 40 años, eso fue como poquito. Entonces mi mente pensaba, decía, si el Señor se demora 40 años, es toda mi vida. Pero no, lo entendí de esa forma, lo recuerdo y ahora me parece gracioso. Pero muchas veces pensamos que cuando nos hablan de paciencia, se va a tardar el Señor muchísimos años. Y va a ser ese en el tiempo perfecto de Dios. Simplemente el Señor nos está llevando a aprender algo más. Bueno. Y otro puntico, ya casi para terminar, es la libertad divina. Cuando nosotros confiamos absolutamente en Dios, cuando nosotros tenemos esa tranquilidad en medio de la adversidad, hay libertad divina. ¿Por qué hay libertad divina? Porque nosotros no estamos sobrepensando en algo que no ha sucedido, que es lo que el miedo hace en nuestras vidas. Nos lleva a sobrepensar. Como les hablaba y les explicaba al comienzo de la frase, decía que el miedo es algo tampoco que es palpable. Mucha gente se va por el lado del miedo, pero el miedo es algo que no podemos tocar. Al igual que la fe. Es solamente creer de que va a ser así y ya. Con la fe, con el miedo pasa igual. Si uno se cree esos pensamientos que lo llevan a uno a sobrepensar y que lo llevan a uno de temores y uno no da el paso, es porque algo vio, ¿no? Simplemente porque lo sobrepensó y cree que si va a dar un paso o va a avanzar o va a accionar algo, va a suceder lo que está pensando. Y muchas veces no. Yo creo que la mayoría de los casos no pasa así, porque es algo que no podemos tocar. Entonces, la libertad divina, que resalta que Dios es el verdadero libertador y que su poder está disponible para su pueblo. Volvemos a la promesa que el Señor le hace a este pueblo y que hoy nos hace a nosotros. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos, ¿sí? A una libertad divina, a una libertad sin miedo, ¿sí? Nada que nos esté atando. La palabra del Señor nos dice que Él no nos dio un espíritu ni de timidez, ni de temor, ni de miedo, sino que nos dio un espíritu de ¿qué? Amor, poder y dominio propio. No entra el miedo para nada, ¿sí? Entonces, en 2 Corintios 3:17, la palabra del Señor nos dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Es decir, que somos libres. Porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, hay libertad. Pero si el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos lleva a confiar y nos lleva a permanecer tranquilos en medio de la adversidad. ¿Sí? Porque sabemos que el Señor peleará por nosotros, que su poder está allí disponible para su pueblo, que Él va a obrar de gran manera.
aunque la situación parezca ser contrario a, ¿no? Entre más contraria pueda ser, entre más sin salida uno se llegue a ver, créame que va por el buen camino porque algo Dios va a hacer. Este pueblo estaba medio entre el mar y la espada. No tenía ni salida. O se ahogaban o morían a filo de espada. No había otra salida. No había para ellos a simple vista. Pero para la vista de Dios, ellos tenían todas las de ganar porque Él estaba con él. ¿Sí? Entonces, en resumen, y ya para finalizar este tiempo, esta palabra nos lleva hoy a depender, ¿sí? A depender de Dios, a afirmar nuestra fe en Dios, a creer que la victoria ya está ganada. El Señor ha garantizado su victoria, ya venció, ¿sí? Y, y a que en medio de las circunstancias que nos puedan abrumar, que nos puedan traer angustias, ansiedad, que nos perturben, esas situaciones que nos quieran llevar a sobrepensar, nos vamos a esta promesa de decir, no, yo no voy a sobrepensar porque el Señor me ha prometido que Él va a pelear por mí. Él es mi Dios, Él conoce. Más bien podemos es levantar una adoración, ¿sí? Allí que nos lleve a confiar más. En medio de la adversidad es donde nacen las mejores adoraciones. Y no digo que uno, pues cuando no está en adversidad no adore, claro, uno debe adorar en todo tiempo, pero en medio de esas situaciones se prestan para uno levantar la voz en adoración al Señor y decirle, Señor, esta situación se salió de mis manos, pero el control no es mío, el control es tuyo. Entonces, esta es la palabra que el Señor me daba para este tiempo, la gloria para el Señor. Quiero finalizar con una frase que encontré y me llevó a pensar muchas cosas, como a poner en práctica. Yo sé que muchos de acá vivimos procesos, vivimos desiertos, pruebas, como lo queramos llamar, situaciones difíciles que nos llevan a veces a pensar que estamos entre el mar y la espada. Pero esta frase es muy buena y se las comparto. La encontré en internet, no es propia mía. No sé quién será, pero dice así: el desierto duele, pero también enseña lo que la comodidad jamás pondrá. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que si Dios lo está permitiendo, es para bien. Todo lo que le sucede a los hijos de Dios, todas estas cosas les ayudan a bien. No significa que para el concepto del ser humano tenga que ser como uno creería y pensaría que es bueno todo así, suavecito, hermoso. No. Van a venir las dificultades, son necesarias que vengan, porque en medio de ellas vamos a aprender lo que jamás vamos a poner a entender en la comodidad. Un misionero aprende a misionar no sentado en la silla de una iglesia, sino cuando sale. Y no me refiero a que salga a viajar, sino cuando sale de la comodidad de su silla y sale a andar la calle. Sale a andar la calle, sale a evangelizar, sale a hablar. Y eso lo llevará de una ciudad a otra, y a otra, y a otra. Y aprenderá muchas cosas misionando allí, yendo de una calle a otra, que estar sentado en una silla. La verdad es que en la universidad pasa de que una cosa es la clase teórica y otra cosa es la práctica. Porque la parte teórica, sí, nos dan el conocimiento, sí, uno lo puede asimilar, pero en la parte práctica, uno ese conocimiento lo va a tener que utilizar y aún vas a ver, y los profesores siempre dicen, la parte teórica es limitada, el mejor conocimiento, lo que les va a inundar, lo que les va a adquirir la experiencia, lo que les va a enseñar más va a ser la práctica.
la teoría son conocimientos básicos. La práctica nos va a llevar a esos conocimientos básicos a profundizarlos y a formarnos. Eso va para todos los campos. Entonces, mis amados hermanos, recordemos que en medio de tiempos de adversidad, en medio de situaciones difíciles, mantengamos que la tranquilidad, la confianza y la seguridad que el mismo Señor es que pelea por nosotros y que Él está cuidado de su pueblo. Él no nos abandona. Él siempre está. Y si el Señor está permitiendo esta situación X o Y en nuestras vidas, es porque nos está formando, porque nos está enseñando. Gocémonos, alegrémonos en el Señor, confiemos en Él. Yo no les digo que no sientan dolor, porque se va a sentir, el dolor siempre va a estar, pero el dolor siempre nos va a enseñar. Lo más importante aquí es permanecer confiados en el Señor, permanecer con una fe afirmada en la roca y el miedo echarlo afuera, porque el miedo no nos da nada. Bueno, vamos a orar. Gracias, Padre Santo, gracias, amado Rey de la Gloria, por este tiempo, Señor, por esta palabra, Señor, que hoy tú nos traes, Señor. Gracias, amado Dios, porque hoy tú nos llevas, Señor, a mantener, a afirmarnos, Señor, esa confianza en ti, Señor, a mantenernos tranquilos, Señor, en medio de la adversidad, Señor, porque así estemos, Señor, entre el mar y la espada, o entre la espada y la pared, Señor. Tú estás, Señor, tú tienes control, Señor, de todo, amado Dios. Tú eres nuestro Dios, Señor, y sabemos que contigo, Señor, ningún mal nos tocará, amado Señor. Que lo que vivimos a diario, Señor, siempre es para formación, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú nos estás llevando a ser más como Jesús cada día, Señor. Y que todas estas situaciones, Señor, a los hijos de Dios nos ayuda para bien, Señor, para formarnos, Señor, para crecer, Señor, para dar esos pasos de fe, para caminar, Señor, en esa verdad que eres tú, amado Cristo, para llevar, Señor, tu evangelio, Señor, a todos, Señor, para vivir tu palabra, Señor, amado Dios, para que tu palabra, Señor, amado Dios, se refleje, Señor, en nuestras acciones, que tu perfecto amor sea un reflejo también, Señor, Padre Santo, que la gente, Señor, nos vea, Señor, pero no a nosotros, sino a ti, Señor, a través de nosotros, Señor, que toda acción que podamos llevar a cabo, Señor, pueda reflejarte a ti, amado Señor, que la gente se enamore de ti, amado Dios, anhele conocerte a ti, al Dios vivo, al Dios real, al Dios bíblico, al Todopoderoso, al único Dios. Señor, que toda falsa doctrina caiga, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que todo lo que el miedo construyó y edificó en la vida de cada uno de nosotros, Señor, caiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y sea edificada la fe, y sea formada la fe, y que hayan fortalezas, pero de fe, Señor, Padre Santo, firmes, Señor, en ti, Señor, en la roca que eres tú, amado Cristo, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor. Yo bendigo, Señor, la vida de mis hermanos, Señor, de cada uno, Señor, que está presente, Señor, a través de la virtualidad, y de cada uno, Señor, que estará viendo, Señor, esta prédica, este video, Señor, Padre Santo, amado Dios, que seas tú hablando su corazón, Señor, que seas tú llenándole, Señor, que seas tú dando respuestas, Señor, Padre Santo, amado Dios, que seas tú en todo tiempo, Señor, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gloria y honra a tu santo nombre, Padre Santo. Gracias, Señor, Padre Santo, y todo espíritu retaliador y vengador que quiera venir a dañar la semilla, que quiera venir a dañar, Señor, a tu siervo, Señor, a causa de esta palabra, Señor, ahora mismo lo echamos fuera y lo arrojamos a lo fondo, al abismo, al fondo desértico, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, declarando que no tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declaramos que ningún arma forjada en nuestra contra prevalecerá. Señor, te damos gloria y honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Bendiciones para todos. Espero que tengan una hermosa
y bendecida tarde. Se les ama. Chaito, bendiciones. Edificaremos sobre ruinas, en miraciones volverán a ti. Seremos llamados